En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, la comisión está convocada para tratar dos proyectos de ley, el que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público y el que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y su estatuto del personal. En ambos proyectos se recibieron excusas porque no van a poder asistir ni el señor fiscal nacional ni el ministro de Justicia al primero de ellos, ni la señora ministra del Interior al segundo. En el respecto del segundo lo va a presentar el señor ministro Elizalde, y en el primer caso va a estar el subsecretario de Justicia con sus asesores y personas del ministerio también. Invitamos a que pasen. Si nos puede escribir un poco, igual en términos generales, el informe financiero, cuántos artículos son, para que tengamos, sobre todo el primer proyecto. Presidente, en el caso de fortalecimiento del Ministerio Público, este es un proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional, en que la Comisión de Hacienda es una comisión técnica, al igual que lo fue la Comisión de Constitución. Es un proyecto que consta de 3 artículos permanentes y 8 disposiciones transitorias. Esos 3 artículos permanentes son engañosos porque tienen muchos numerales cada uno de ellos. Y es un proyecto que en este minuto concreto está sin urgencia, pero se le va a presentar urgencia suma hoy día en el curso del día. Muy bien, le damos la bienvenida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a su secretario, Ernesto Muñoz. Está la jefa de división, María Esther Torres, los abogados de la división jurídica, señores Rodrigo Hernández y Francisco Molina, y Gabriela Peña, asesora. Y de la Fiscalía Nacional nos acompaña Ana María Morales, gerente de la división de estudios, y Gonzalo Droguet, profesional de la división de estudios. Le ofrezco la palabra para que nos haga ojalá una presentación no muy extensa al subsecretario, y después también le vamos a dar la palabra brevemente al Ministerio Público para que haga cuenta de lo mismo. Este es un proyecto que, como le comentaba a los colegas, tuve la posibilidad de conversar, me llamó el fiscal nacional en su preocupación para darle celeridad a este proyecto. Entonces justamente queríamos, como Comisión de Hacienda que estamos tramitándolo, escuchar también las visiones de ambas partes. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, este para el Ejecutivo es un proyecto de la máxima importancia y, por supuesto, esperamos que tenga una rápida tramitación en esta honorable comisión. No sé si está transmitiendo, parece que no. Ya. ¿Ustedes tienen la presentación? No tenemos la presentación todavía. Compartir pantalla. Pero ahora la están entregando, parece, ¿no? Íbamos a empezar rápido y justo ahí está. Viene dando la vuelta. Perfecto. Compartir pantalla. Perfecto. Y esto además, por su intervención, señor presidente, corresponde, si vamos a los antecedentes, a un diagnóstico común respecto de el cambio que ha tenido el fenómeno delictivo en nuestro país en los últimos años, un fenómeno delictivo de alta complejidad, con un incremento en la comisión de los delitos violentos y también caracterizado por la intervención de grupos organizados en su perpetración. Para enfrentar este fenómeno, el Estado debe organizarse y debe fortalecerse, por lo que es indispensable generar cambios y reforzamientos a uno de los componentes fundamentales de la persecución penal, que es el Ministerio Público, además de la disposición de nuevas herramientas institucionales que permitan responder a estos urgentes requerimientos que nos impone el contexto y la realidad de nuestro país. En cuanto al proyecto, esto surge durante la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2023. Se acordó por parte del Ejecutivo y los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto que se dispondría la instalación de una mesa de trabajo.
Una mesa de trabajo que estudiaría 3 componentes fundamentales: el aumento de la dotación de funcionarios y fiscales, la creación de fiscalías especiales que permitiesen al Ministerio Público enfrentar las crecientes cargas de trabajo que provoca este fenómeno, como acabamos de ver, y también la modernización de los criterios de incentivos para el cumplimiento de las metas. En cumplimiento de este compromiso, se realizó una mesa técnica de trabajo, señor presidente, por su intermedio, conformada por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuestos, con el propósito de generar un diagnóstico de la situación institucional y también evaluar los ajustes de dotación necesarios para mejorar la gestión del Ministerio Público de cara al también mejoramiento de los resultados de la investigación. Las conclusiones de esta referida mesa de trabajo sirvieron de base fundamental para la elaboración de este proyecto. En cuanto a su contenido, el proyecto de ley consta de 2 artículos permanentes y 8 artículos transitorios, por medio de los cuales se introducen modificaciones a la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y a la Ley 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del ente persecutor. Como ejes de la propuesta están la realización de un incremento en la dotación del personal del Ministerio Público desde su creación, el mayor aumento en la dotación del Ministerio Público desde su creación. A fin de mejorar la persecución penal, se introducen también modificaciones al modelo orgánico del ente persecutor, de manera tal de que esta organicidad pueda responder de manera correcta al fenómeno del crimen organizado, y se modernizan los mecanismos de gestión institucional e incentivos de remuneraciones de su personal. Con el propósito entonces de contar con estas mejores herramientas en la persecución penal, el proyecto propone impulsar la labor realizada por los fiscales y funcionarios del Ministerio Público mediante el mayor incremento de dotación desde su creación, con un total de 819 cargos, 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares en un periodo de 4 años desde la publicación de la ley. A su vez, se moderniza el modelo orgánico y los mecanismos de incentivos institucionales del Ministerio Público. Con este incremento vamos a llegar a 1.000 fiscales adjuntos. Respecto del eje del incremento de dotaciones fiscales y funcionarios, el reforzamiento de personal para la tramitación de las causas está expresado en la creación y reforzamiento de las unidades especializadas dedicadas a la tramitación de causas de mayor complejidad y violencia, al fortalecimiento de la operación de los sistemas de turno y flagrancia, mejorando la respuesta en las primeras horas siguientes a un hecho delictual, y el incremento de los fiscales dedicados a la tramitación de causas en los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal. En cuanto al fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos, el proyecto de ley busca fortalecer también la dotación de personal necesaria para instaurar un modelo enfocado en proporcionar atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios, en especial en el caso de aquellas víctimas de delitos que por su naturaleza requieren de trato personalizado, como en el caso de violencia intrafamiliar, delitos sexuales e ilícitos que involucran a niños, niñas y adolescentes. La implementación de esta manera del proyecto permitirá mejorar la cobertura y oportunidad del modelo de orientación, protección y apoyo, avanzar en el diseño de respuestas diferenciadas para los grupos en situación de vulnerabilidad y también equilibrar la carga de trabajo actual de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos. También se contempla la creación de la unidad de supervisión de la persecución penal. Esto es muy importante porque una de las conversaciones que se ha tenido, señor presidente, por su intermedio, respecto de este proyecto, que fue largamente discutido en la Comisión de Constitución, tiene que ver con, junto con la entrega de recursos y con la entrega de facultades, también mejorar el control del Ministerio Público. Esto es, de manera de generar una reforma equilibrada. Y la forma en la que el proyecto de ley propone generar este equilibrio es a través de esta creación de la unidad de supervisión de persecución penal. Se crea un sistema de supervisión de la persecución penal a cargo de una unidad cuyo objeto exclusivo será velar por el cumplimiento de las instrucciones generales y la calidad y oportunidad de la persecución penal, mejorando las investigaciones y, en consecuencia, también la confianza de la ciudadanía en estas. Se reestructuran también divisiones funcionales, se dota de 4 nuevos cargos directivos al ente persecutor, que estará a cargo de la división jurídica, la unidad de academia de fiscales y funcionarios, también muy importante para el objeto de generar un estándar de excelencia que hoy día ya existe, pero mejorarlo aún más y estandarizar la formación de manera tal de que estas investigaciones, como decíamos respecto de lo anterior, cuenten con la confianza de la ciudadanía, la unidad especializada de delitos sexuales y explotación sexual y la nueva división de planificación, control de gestión y supervisión.
Aquí tenemos un cuadro donde se expresa lo que veníamos diciendo. Este aumento de la dotación viene con gradualidad. Es una gradualidad expresada en 4 años. Ahí en régimen tenemos el aumento de los 819, para el año 1, 221, año 2, 357, año 3, 596, para llegar a ese número entonces en este plazo de 4 años, lo que se refleja también en el informe financiero modificado que ha sido presentado, señor presidente, por su intermedio a esta comisión. La gradualidad del incremento de dotación de fiscales y funcionarios para el primer año crece el número de fiscales de 17 a 70, representando un aumento del 412 de su valor original, en el proyecto, por cierto. Lo que se proponía originalmente eran solamente 17, en la última iteración y modificación son 70. Para el mismo año también se incrementa el número de profesionales de 70 a 100 y se acelera también el ingreso de fiscales y profesionales para el segundo año. También, y esto es importante para las asociaciones, ¿no es verdad?, y para el propio ministerio en el sentido de la gestión de personas y de incentivos, hay una asignación profesional para administrativos auxiliares que reúnan requisitos. La iniciativa también establece una modificación al artículo 76 de la 19.640 para extender el derecho a percibir asignación profesional para el personal del Ministerio Público de los estamentos administrativos y auxiliares, en las mismas condiciones que rigen para dichos estamentos en el Poder Judicial. Así, para tener derecho a percibir esta asignación, deberán desempeñarse en jornada completa de trabajo y contar con un título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado. El otorgamiento de una asignación profesional para los funcionarios que se desempeñan en estos estamentos auxiliar y administrativo tiene un costo que asciende a 3.023 millones, el que será asumido a partir del primer año de la publicación de la ley. Y para ir terminando ya con el contenido, tenemos también otras modificaciones como reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos una vez concluido su periodo, de manera tal de aprovecharnos, ¿verdad?, esa experiencia que se ha generado, perfeccionamiento de los mecanismos de incentivos institucionales de desempeño para los fiscales y funcionarios, reemplazando el actual bono de desempeño individual funcionario por un bono de desempeño colectivo, basado en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y para la Fiscalía Nacional, un mecanismo que va en la línea, ¿no es verdad?, de las antes expresadas modificaciones para poder unificar y también planificar de mejor manera el trabajo del Ministerio. Y tenemos acá nuevamente el resumen del gasto fiscal por iniciativa y año de implementación, que lo tienen ahí, ¿no es verdad? Una progresividad que en régimen nos va a dar desde 14.696 millones el primer año hasta los 48.644 millones al cuarto año. Desde el quinto año en régimen alcanzará 45.363 millones. En conclusión, señor presidente, y cumpliendo con su encargo de hacer una presentación ágil y rápida, Se le agradece. con el propósito de mejorar la persecución penal, para nosotros, el Ministerio de Justicia, este proyecto es fundamental, es un componente que permite generar el mayor incremento de la dotación de personal del Ministerio Público desde su creación, incluyendo con este reforzamiento de 205 fiscales adjuntos y llegando a 1.000 fiscales a nivel nacional, una implementación en régimen de 43.672 millones y finalmente mejoramiento de las condiciones funcionales de los estamentos administrativos auxiliar y además, me parece de manera importante también recalcarlo, con mejoras en la gestión, el control y también los compromisos de desempeño del Ministerio Público, de manera tal de que esta es una reforma que orgánicamente se hace cargo no solamente de aumentar dotación, de aumentar presupuesto y de hacer reconocimientos también a la labor de los funcionarios, sino también de generar las estructuras y las instituciones necesarias para que vaya mejorando la calidad de la investigación y, por ende, también la confianza de la ciudadanía en el Ministerio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, subsecretario Ernesto Muñoz. Si les parece a los colegas, escuchemos al Ministerio Público, después hacemos una ronda de preguntas de todos. Entonces le damos la palabra a Ana María Morales, directora de estudios del Ministerio Público. No sé si hay una presentación que nos van a traer tal vez impresa también. No impresa, pero hasta impresa también. Muy bien. Si tiene que prender el micrófono, Ana María, por favor.
Hacienda, te llamo pues. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Quisiera también excusar al fiscal nacional. Él se encuentra actualmente en las cuentas públicas de las fiscalías regionales. Por lo tanto, asistió el día de ayer a la de Ñuble, está la de Biobío, entonces por eso presentamos la excusa. A él le interesaba, digamos, sobremanera poder participar porque evidentemente este es uno de los proyectos emblemáticos de la institución, dentro de las cuales quisiera exponer a continuación los motivos que le inspiran. Hay algunos fundamentos que son pertinentes de hacer presente y que dicen relación con el déficit estructural en materia de dotación y aumento de la carga de trabajo del Ministerio Público, ¿ya? Acá nosotros tenemos datos actualizados desde el 2006 al 2023 y lo que se puede observar en esta presentación es que, excluyendo los años de la pandemia, los ingresos en general han aumentado en promedio en 22.081 casos adicionales por año, con un ritmo de un 3,2% anual. Y de hecho, si excluimos los años de la pandemia, ese crecimiento anual es moderado de 2,9%. ¿Ya? Y entonces, si uno hace la comparación del 2006 al 2023, los ingresos han aumentado un 61%. Y de hecho, el año que recién terminó, el 2024, registramos nuevamente un pico histórico de ingresos, con más de 1.639.000 causas que han ingresado desde el inicio de la reforma procesal penal, me refiero al PIC. Ahora, esto también se contrasta con una tasa de fiscales relativamente baja si se compara a nivel mundial. Nosotros actualmente, en atención a los ingresos, tenemos una tasa de 3,9 fiscales por cada 100.000 habitantes. Nosotros hicimos el ejercicio con otros países. La mayoría de la región tiene tasa de 10 fiscales por cada 100.000 habitantes. Si vamos digamos, a la región que tiene las peores tasas, tiene 6 fiscales por cada 100.000 habitantes. O sea, comparándonos con todos los parámetros, nosotros la verdad que hicimos el ejercicio y tenemos una tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes que es por mucho, digamos, inferior a las realidades del mundo. Y si se aprobara este proyecto, llegaríamos ni siquiera a nuestro óptimo, que es una tasa de 6 fiscales por cada 100.000 habitantes, comparada a la realidad regional, sino que llegaríamos a 5. De todas maneras, esto no es un reclamo, solamente estamos constatando, porque estamos muy de acuerdo con el Ejecutivo en términos del informe financiero presentado. Pero nuestro problema no es solamente los ingresos, los mayores ingresos que hemos constatado, sino también el aumento de la complejidad de los casos, ¿ya? La definición de complejo es algo que no es fácil. Nosotros lo hemos trabajado a propósito de nuestra política de persecución penal y distinguimos dentro de ello a los que corresponden a crimen organizado, alta complejidad, delitos violentos contra la propiedad. Son aquellos que nosotros catalogamos como violentos, y también dentro de esto tenemos la curva de BIF y los delitos sexuales. Y si ustedes miran ahí en el gráfico, pueden observar que los delitos complejos en general han presentado una alza, digamos, muy relevante desde el año 2006. Lo mismo ocurre tratándose con los delitos de crimen organizado y los de BIF y sexuales, que a su vez representan lo que es la curva gris. Y dentro de esto, dentro de cada una de las categorías, tenemos ahí en estas distintas curvas, en la curva azul, lo que nosotros denominamos alta complejidad, que incluye particularmente corrupción, delitos económicos, delitos ambientales, los delitos de fraude tributario, aduanero, entre otras cosas, que también han tenido una tendencia lineal de incremento de manera bien importante. Como lo pueden ver ustedes ahí, si se vincula con el año 2006. Lo mismo ocurre tratándose de los delitos violentos contra la propiedad, en el cual, si bien hubo una baja en los años de la pandemia, estamos retomando y de nuevo con pics respecto de años anteriores en el año 2023, y lo mismo estamos viendo en el 2024. Y tratándose de crimen organizado, el alza es inferior, pero de todas maneras la tendencia siempre ha sido más bien a un incremento. Entonces, lo que les queremos transmitir a ustedes es que no solamente es un tema de mayores ingresos, porque si estos ingresos fueran por delitos, digamos, de menor relevancia o de bagatela, bueno, tendríamos que sobrellevar las cargas. Pero el problema es los delitos de mayor complejidad, que son aquellos que están demandándonos de manera muy importante y que han tenido una tendencia al alza muy importante. Y bueno, por todos conocidos, es el fenómeno vinculado al crimen organizado, que la verdad que nos ha demandado bastantes recursos y esfuerzos, muchas veces en merma de otras materias. Esto también se va sumado a la dictación de
lo que nosotros pudimos pesquisar de más de 30 leyes que han sido aprobadas desde el 2005 sin un refuerzo presupuestario a la institución. Y eso es algo que creemos que... Más de 30 leyes, sin los recursos para efectos de hacernos cargo de esos nuevos tipos penales que se van generando particularmente, ¿ya? Ahora, hay varios aspectos de los cuales ya se refirió el subsecretario, pero quisiera detenerme en algunos que resultan más emblemáticos. El proyecto de ley considera entonces un incremento de la dotación en el personal, pero ese incremento en la dotación de personal no es un incremento, por así decirlo, que vaya a implicar una distribución a rajatabla, sino que hay 3 líneas en las cuales están encausadas, que es la línea de tramitación de causas, fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos, y como ya se señaló, la creación de la unidad de la supervisión de la persecución penal, que si me lo permiten, por su intermedio, señor presidente, me quisiera detener más adelante. En el segundo punto tenemos la asignación profesional para los administrativos y auxiliares, el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional y los incentivos remuneracionales, cambio en el modelo orgánico y ciertas disposiciones transitorias. Dentro de lo que es tramitación de causas, nosotros hemos estado trabajando y para eso contamos con una consultoría que solicitamos a la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile para que pudiéramos hacer una distribución de acuerdo a una serie de variables, no solamente la tramitación promedio de causas, sino también desempeño, entre otras variables que nos recogieron. Y para eso nosotros, o más bien las líneas de trabajo las cuales esperamos que esta dotación vaya de manera prioritaria, dice relación, para implementar turnos de instrucción regionales para cubrir los casos de flagrancia. Tenemos fiscalías de flagrancia en el país, pero no en todas las regiones, y hay un déficit ahí de respuesta que nosotros buscamos hacernos cargo. Reforzar los sistemas regionales en crimen organizado, alta complejidad y delitos violentos. Esos sistemas regionales se están regulando a propósito del proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, pero el proyecto de ley de la Fiscalía Supraterritorial solo tiene recursos para la creación de la Fiscalía Supraterritorial, y lo que nosotros hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Justicia es precisamente que a nivel regional nosotros tengamos también sistemas regionales que permitan de cierta forma ser los vasos comunicantes con la Fiscalía Supraterritorial en materia de crimen organizado, alta complejidad y delitos violentos. También creemos prioritario destinar parte de estos recursos que se nos van a otorgar a la creación de las unidades de género y delitos sexuales a nivel regional. Existen en varias fiscalías regionales, pero no en todas, y la verdad que los aumentos que hemos tenido, sobre todo en materia de delitos sexuales, es bien preocupante. Y creemos que es importante dar en esta materia una respuesta especializada y, entre otras cuestiones, suplementar también con abogados asistentes a las fiscalías unipersonales, que es una demanda que existe, digamos, de manera bastante patente por las fiscalías regionales y la Asociación de Fiscales. Después, en materia de fortalecimiento de víctimas y testigos, hay una dotación que considera el proyecto de 132 personas y para lo cual se va a destinar es para la implementación de un nuevo modelo de atención de víctimas y testigos y la generación de las oficinas de información a nivel nacional, que es algo con lo cual no contamos, y el reforzamiento de este nuevo modelo de víctimas y testigos también resulta sumamente relevante para la institución. El punto tercero que quisiera abordar dentro de la misma línea de tramitación es la creación de la unidad de supervisión de la persecución penal como parte de los nuevos controles que estamos o que buscamos implementar con este proyecto de ley. Hoy en día no es que no existan controles por parte de la labor de persecución del Ministerio Público, pero esos controles son a nivel regional. Los fiscales regionales son los encargados de controlar el cumplimiento de los distintos objetivos de persecución dentro de las fiscalías regionales, pero no hay un control a nivel nacional. Y por eso lo que se busca es la creación de esta unidad de supervisión de la persecución penal, que no es algo nuevo en la región. Existen otros ministerios públicos que tienen unidades de supervisión de la persecución penal. El caso más emblemático es el caso de Inglaterra, que tiene la inspectoría del servicio de persecución, del Prosecution Service, y así hay otros ejemplos que para nosotros resultan sumamente emblemáticos. En el caso nacional, la Defensoría, por ejemplo, tiene un sistema de inspectoría y de auditoría. Y nosotros no tenemos un sistema de inspectoría y creemos que es sumamente importante poder implementarlo, velar por el cumplimiento de las instrucciones
generales del fiscal nacional de manera estandarizada, homogénea y con una metodología que permita hacerle seguimiento y presentar las alertas rojas en el tiempo. Para eso se considera entonces una unidad de 40 personas, de las cuales 5 van a ser fiscales que van a estar especialmente destinados a hacer esta labor de supervisión, es decir, se les saca de la de la persecución de las causas y van a estar encargados de supervisar la persecución penal porque es importante que sean pares. Y eso es algo que, por lo menos la experiencia nacional y lo que nuestras reuniones con la Defensoría nos han comentado que es algo importante. Entonces, tenemos este jefe de unidad y las unidades y los supervisores macrozonales que tendrán una dedicación exclusiva a la labor de supervisión y durarán un plazo máximo de 4 años, prorrogable por una sola vez. Ya se refirió el subsecretario a la asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos, el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales, fundamentalmente reemplazando los bonos de desempeño individual funcionario por bonos de carácter colectivo. Y lo último que a nosotros también nos resulta sumamente relevante, porque nuestra ley orgánica es del año 2000 y la verdad es que, 1999, y la verdad es que ha sufrido pocos cambios. Hemos tenido un plan de fortalecimiento en el año 2015, donde se crearon las unidades de análisis criminal y focos directivos, pero ese es el único cambio orgánico. Entonces, hemos aprovechado esa instancia precisamente para modernizar la institución y dentro de esto hay varios cambios varios cargos que cambian en términos de sus funciones, como es la división, por ejemplo, que yo dirijo, que tiene un nombre bastante largo y hoy pasa a ser, con este proyecto pasaría a ser la División de Estudio, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos, que eso es un nombre más corto y que apunta sobre todo a lo que son los desarrollos de datos. La División de Planificación, Control y Gestión y Supervisión, donde va a estar radicada esta futura unidad de supervisión de la persecución penal, en la regularización de 3 cargos directivos, la creación, déjeme detenerme también en esto a propósito de los controles, de la División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna. Esto no existe en la institución. Nosotros tenemos una unidad especializada en corrupción que de una u otra forma ha logrado recientemente establecer un sistema de compliance, pero no tenemos una división que se encargue exclusivamente de velar por la probidad de nuestros fiscales y de nuestros funcionarios. Y eso es algo que también pretendemos implementar con este proyecto de ley orientado a la prevención y detección de delitos y conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público y, como ya también lo señaló el subsecretario, la creación de la Academia Nacional del Ministerio Público, que hoy solamente oficia como una suerte de unidad de apoyo, pero no la tenemos institucionalizada como Academia Nacional, y con los recursos que acá se nos entrega precisamente proponemos más bien su implementación de manera clara en la ley orgánica. Bueno, ya los cargos ahí están, ya fueron desglosados por el subsecretario, ascienden en total a 819 con una gradualidad de 4 años y un informe financiero que ya fue objeto de sustitución, y por lo tanto nosotros en realidad estamos bastante conformes, y la verdad que lo que pedimos es la máxima celeridad dentro de lo posible en su tramitación, porque es un proyecto que nos urge dada la complejidad de la realidad criminal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ana María Morales, directora de la División de Estudios del Ministerio Público. Le ofrezco la palabra a los colegas. Senador Lagos Weber primero. Sí, bien breve, porque acá además hay miembros que participaron en la cuestión de seguridad y conocen más en detalle todo este proyecto, pero recuerdo que en la presentación en general, en algún minuto se abordó, aquí estuvo el fiscal nacional también, en el tema de la dotación adicional hay un cronograma de cómo se plantea, y cuando uno ve el cuadro, que estaba ahí una de las láminas, está básicamente cargado en los años 3 y 4 todo lo que es más fiscales, profesionales. Si yo distingo entre los primeros 2 años y el tercero y el cuarto, está sustantivamente más cargado a ser los años después, ¿ya? No hay una distribución homogénea y que debe tener una explicación razonable que uno quisiera conocerla, porque da la impresión de que o no hay capacidad física, o hay que preparar, o cuáles son las restricciones, o son económicas, porque también los costos van aumentando. Entonces, los años 3 y 4, entonces quiero saber cuál es ese tema. Y lo otro, un dato curioso nomás, así como para cuando se mostró por la encargada de estudios de la Fiscalía, el Ministerio Público, el cuadro interesante sobre el aumento de la complejidad de los casos, que lo que dice en relación con la alta complejidad y delitos violentos, todos tienen una tendencia al alza, salvo los años de pandemia, que hay una caída brusca,
No así el crimen organizado, que es completamente impermeable a la pandemia, a la restricción, etcétera. O sea, sigue su curva más o menos la misma. ¿Ah? Un dato. ¿Ah? Pero no, porque la alta complejidad se disparó después, pero cayó alta complejidad, baja también delitos violentos, pero lo que es crimen organizado como que es imperturbable a la pandemia. Eso. Un dato. Eso. Gracias, señor Lagos. Senador Gaona. Gracias, presidente. Bueno, yo no soy miembro titular de esta comisión. Tocar en esta oportunidad de emplazar al senador Coloma. Por tanto, desconozco detalles más en profundidad del proyecto de ley, pero sí me gustaría, a lo menos, alguna aproximación respecto a algunas dudas muy generales que tengo y que me gustaría si me lo pueden aclarar. Y una primera cosa que quiero preguntarle a la Fiscalía es cuál es el correlato del aumento de dotación que se está planteando, que todos entendemos que pareciera así que es necesario, con los aumentos de productividad. Y si efectivamente la Comisión Nacional de Evaluación de la Productividad evalúa la productividad de la Fiscalía y cómo conversa este proyecto de ley con la actual productividad y con las mejoras de la productividad producto de este proyecto de ley. Sobre todo en lo que se refiere al aumento del gasto público, que no es menor, digamos, en esto, y que está bien, por lo menos desde la perspectiva de la opinión pública pareciera muy necesario, pero me gustaría conocer cuáles son los compromisos de mejoras de productividad y todo ello en esto, dado que se trata de aumento de dotación y todo ello. Respecto al indicador o algoritmo de tasas de fiscales por cada 100.000 habitantes, yo no sé si tienen el análisis comparativo más bien respecto de número de causas y de las complejidades de las causas cuando hacen este análisis comparativo, porque compararlo solo con número de habitantes para poder establecer un mecanismo de análisis comparativo, valga la redundancia, me parece que es insuficiente. Entonces me gustaría saber si tienen algún indicador que nos permita decir, sí, mire, ¿sabe qué? En los países que nos estamos comparando, que aparecen aquí en la presentación, entiendo que Colombia, Perú, número de casos versus número de fiscales, digamos. Y además eso debería estar separado por tipos de delitos o grandes grupos en función de la complejidad de cada uno de esos delitos. Esto con el efecto de poder hacer una comparación mucho más fina, digamos, y no esto algo tan general como esto de comparar por cada 100.000 habitantes. Después, respecto a las remuneraciones y los mecanismos de incentivo, ¿cuál es el análisis comparativo respecto de hoy día? Me imagino que hay una remuneración fija y hay una remuneración variable asociada a las bonificaciones e incentivos. ¿Cómo cambia eso en esta nueva propuesta de cambio en los incentivos? ¿Cuánto componente de la remuneración es fijo? ¿Cuánto es variable en la situación con y sin proyecto? Y lo otro que me aclararan, desconozco, por eso lo pregunto, esto de la asignación profesional al estamento auxiliar, ¿esto quiere decir qué funciones cumplen el personal que está en el estamento auxiliar? Porque yo lo trato de llevar a lo que es normalmente en el sector público. La función auxiliar tiene que ver fundamentalmente con servicios menores y yo no me imagino profesionales en servicios menores. Entonces, por eso me pudiera aclarar eso, porque puede que sea distinto, por eso que lo pregunto, lo ignoro, por eso lo estoy preguntando. Gracias, presidente. Gracias, senador Gaona. Senador Insulza. Presidente, en realidad conocí, como lo decía el senador Lago, este proyecto donde estaba en seguridad pública, por algún motivo estaba ahí cuando fue planteado ahí. A mí me parece un proyecto que, primero, bien balanceado, que ha ido progresando en este sentido ante una primera situación en que realmente era mucho menor el aumento en los primeros años y se producía todo el gran aumento al final. Creo que realmente en ese sentido hay que reconocer que está bastante más balanceado dentro por cierto, de las condiciones, de los recursos que se tienen. Creo que se han hecho progresos también importantes en un tema aún insuficiente a mi juicio, pero importante en la medida que se puede, respecto al tema de la formación de fiscales y el mejoramiento de la calidad del servicio que se presta, que al principio prácticamente no estaba considerado y hoy día sí está considerado incluso con un rango directivo. Creo que la existencia de una academia del Ministerio Público era un asunto muy fundamental. Creo que los números realmente además son bastante imponentes. Incluso
más de alguien me ha llegado, no ha llegado esto, incluso planteamientos por lobby y otros más de que no son suficientes. Bueno, suficiente no solamente es un concepto siempre relativo, porque este crecimiento supone la absorción de una cantidad de personal bastante que no estaba ahí. Y si se crearan más todavía, ya realmente la dificultad para que todos operen adecuadamente es más que suficiente a mi juicio lo que se está haciendo ahora. La pregunta que yo tenía sobre todo, claro, era la misma que ha hecho el senador Gaona, de la relación fiscal, cantidad de casos, digamos. Porque realmente entiendo que lo que estaba considerado originalmente era alrededor de 800, 900 casos por fiscal, y hoy ya estamos, la última vez que subimos de eso estaban cerca de 1.300 o algo así. Y yo quisiera saber cómo es esa comparación y cómo mejora esto, esa comparación. Gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senador García. Presidente, muy breve. Tal como señala el senador Insulza, ya hemos tenido la oportunidad de ver este proyecto con antelación. Aquí hay un avance bien importante respecto de cómo se van a distribuir los cargos a través del tiempo. Pero dado que además estamos en la Comisión de Hacienda, yo quería pedirle que ustedes precisaran el costo del proyecto en régimen. En la presentación que hizo el subsecretario, el informe financiero dice 45.363, cifra que repite después la encargada de estudios del Ministerio Público. Pero en las conclusiones el subsecretario dice 43.672. Hay poco más de 1.500, 1.600, 1.700 millones de diferencia. Entonces, 45.000, yo leo 43.000. Dice 45. En el cuadro arriba dice 45.663. Y abajo dice 43. Y abajo dice 43. Por ahí, por alguna parte se quedaron 8.500. Entonces, dado que somos Comisión de Hacienda y que esto se informa a la sala, es importante tener claridad cuál es la cifra verdadera. Gracias, presidente. Gracias, señor García. A ver, yo, para ser bien sincero, me habría encantado un análisis un poco más profundo de modernización del servicio. O sea, creo que este es un aumento sustantivo. Estamos hablando de 45 millones de dólares al año de aumento de presupuesto, que equivalen a un 15% de aumento presupuestario. Cuando Ana María nos presentó los datos, la primera lámina nos muestra que hay un aumento de la parte de la argumentación que se hace, que hay un aumento de los ingresos de 969 a 1.563.000, ¿cierto? Eso en la práctica es un aumento de 1,6 veces. Le pregunté a mi asesor mientras hablábamos, que me ha encantado estar acá, pero bueno, ¿cuánto ha sido el aumento del presupuesto del Ministerio Público de la misma fecha? Y resulta que pasó de 77.000 millones a 287.000 millones. O sea, el presupuesto aumentó 4 veces, mientras los ingresos aumentaron 1,6 veces. Entonces, en el fondo, cuando uno hice el siguiente ejercicio, porque la argumentación del Ministerio Público es decir, miren, en el 2006 teníamos 969.000 ingresos, casi un poquito menos de 1 millón, de ingresos de causas. De causas. Y las causas aumentaron a 1,5 millones. Eso es 1,6 veces. Entonces uno dice, bueno, si es que aumentaron las causas, tienen que aumentar, se decía que el aumento era de 3,2% anual de los presupuestos de la Nación. Entonces y resulta que el crecimiento promedio del presupuesto del Ministerio Público ha sido casi 8%. Ha sido 4 veces. Entonces, yo, créanme, por algo puse este proyecto en tabla, me llamó el fiscal nacional pidiéndome urgencia. Yo soy el primer interesado en la agencia de seguridad, represento a la región de la Araucanía, que es particularmente sensible a este tema, pero creo que hay muchas necesidades de mejora en la gestión del Ministerio Público. O sea, soy autor de la ley de residencia, que fue muy resistida en su minuto porque las salidas alternativas eran infinitas, muchas. Teníamos personas, veíamos la prensa que de repente la gente era detenida 60 veces y salía libre el día siguiente. ¿Por qué? Porque el fiscal salía alternativa. Entonces, yo habría esperado, Ana María, una presentación un poco más orientada a la gestión, porque si nos van a pedir al Congreso que apruebe 45 millones de dólares adicionales,
Yo esperaría decir, miren, hemos tenido este aumento de presupuesto, pero la verdad es que por algún motivo no estamos dando abasto. Y eso lo creo, no pongo en duda de que siempre cualquier institución quiere tener más recursos. Y por razones correctas, quiere cumplir su labor. Pero si es que el Congreso va a aprobar 45 millones de dólares adicionales, uno esperaría una presentación, ¿sabe qué? Mire, vamos a mejorar la gestión de esto, a las víctimas las vamos a atender mejor en esto, los indicadores de gestión, porque yo recuerdo en su minuto cuando nació la idea de la ley de reincidencia, que le pone límite, ¿no es cierto?, cuando finalmente esa salía. Muchos nos decían que los incentivos para los fiscales, incluso en sus remuneraciones, era por cierre de casos. Entonces, en el fondo, y que por lo tanto era mucho más rentable para un fiscal, en vez de meterse a fondo en la investigación, hacer un descreme y decir, sabe que este caso en realidad, como no es un homicidio, cosa que además hemos tenido un problema que los homicidios han aumentado, lo vamos a hacer con una salida alternativa. Y la salida alternativa puede ser varias veces para el mismo caso. Entonces generamos una industria del delito repetitivo que es muy compleja. Entonces, esa es mi primera como pregunta o análisis. Yo habría esperado una propuesta del Ministerio Público más orientada a la gestión. De decir, bueno, con estos 45 millones de dólares adicionales vamos a lograr cosas que antes no podíamos hacer, a pesar de que hemos tenido un crecimiento del presupuesto que es 4 veces el presupuesto que teníamos el 2006. Y después, en temas más puntuales, homicidios. O sea, toda la argumentación venía de delitos sexuales, que me parece muy bien, pero hay dos temas que yo sé que son muy sensibles, que son los homicidios que han aumentado. Y el otro tema que es muy sensible, el uso de los menores de edad. Los menores de edad hoy día están siendo utilizados en forma sistemática en delitos violentos. Entonces, me gustaría de nuevo un análisis más de estrategia de política pública, del Ministerio Público. Bueno, ¿qué estamos haciendo con homicidios? ¿Qué estamos haciendo con menores de edad? ¿Cuál es la estrategia que tiene el Ministerio Público con eso? Incluso la propuesta de política pública, porque hay algunos que son de la idea de que en realidad esta exhibición de la responsabilidad penal ha hecho que para los que organizan el crimen organizado los utilicen aún más. Uno no dice que a un niño lo tenga que tratar igual que a un adulto, pero lo que pasa es que tal vez no estamos haciendo nada. Tal vez hay un camino intermedio entre meterlo en la cárcel a ese niño y tomarse en serio a ese niño no simplemente decir usted no tiene responsabilidad penal y por lo tanto no hago nada. Porque ese mecanismo perverso lo que hace es generar un negocio con los niños. ¿Te das cuenta? Entonces, con los niños, y lo otro que me llamó la atención, y con esto termino, el gráfico del crimen organizado, porque usted, efectivamente, si usted pone el punto del 2006-2007, la curva le da para arriba, pero si usted saca esos 2 puntos y tomamos el 2008 solamente, tenemos la misma cantidad de ingresos por crimen organizado que el 2008. O sea, es plana. Y yo tenía la sensación de que el crimen organizado venía creciendo con mucha fuerza. Esa es mi pregunta. Entonces, lo que estoy diciendo es, si es que la cantidad, el Q es el mismo, tal vez lo que deberíamos meternos en la profundidad de las causas, el tipo de crimen organizado, la dificultad que tiene, para poder efectivamente perseguirlo. Eso básicamente, senador Lagos Pérez me ha pedido la palabra también nuevamente. Muy brevemente, a propósito del tema financiero, porque se ha hecho referencia acá, y me parece bien, a la Academia Nacional del Ministerio Público. Se dice que se establece para la formación y perfeccionamiento de los fiscales adjuntos, la capacitación de los funcionarios, con sede en la Fiscalía Nacional. ¿Dónde está en el presupuesto eso para saber cómo se identifica ese en el presupuesto? Bien. Damos la bienvenida también al ministro, senador Insulza. Agregar algo en la línea que usted planteaba, presidente. A mí me llamó mucho la atención la cantidad, y esto es casi una autocrítica, ¿no? La cantidad de normas delictivas, de normas sobre temas delictivos que han sido, que han aumentado, además, y que han sido aprobadas en el Senado sin que exista, en el Congreso, sin que existan recursos para su implementación, sin agregar nuevos recursos. Y ahí hay algunos temas, entre paréntesis, que tienen mucho que ver con crimen organizado. O sea, por ejemplo, si hablamos de la ley de control de armas, realmente me parece casi dramático que hayamos aprobado la ley de control de armas. Yo participé en la comisión respectiva, sin que haya recursos para efectivamente controlarla mejor. Entonces, a mí en ese sentido hubiera querido también algunas sugerencias mayores, como usted dice, en materia de gestión, para cómo se puede subsanar este dramático cuadro sobre leyes aprobadas sin financiamiento. Muy bien. Y yo solamente, para precisar mi pregunta, Ana María, ¿cómo hoy día el mecanismo de remuneraciones de los fiscales? Si nos puede describir en 3 minutos
cómo funciona más o menos el sueldo base, incentivos, bonos, para entender un poco la dinámica que genera de los incentivos que genera hoy día el método de pago que tienen los fiscales. Ana María. Subsecretario, perdón, me pide la palabra. Antes de dar la palabra a Ana María. Antes de dar la palabra al organismo técnico, solamente para aclarar, el senador preguntaba, porque efectivamente en la presentación hay un error, esto quedó con una versión anterior, pero el monto son 45.363 en régimen. La última lámina en la conclusión es la que tiene el error, que es más baja, exacto, que es la que había hecho la propuesta de la mesa. También, senador Weber, respecto, como decía Lagos Weber, estoy pensando en Max. Respecto de lo que usted señalaba, por su término, señor presidente, senador, efectivamente se hizo un esfuerzo significativo por que esta distribución, tal como indicaba el senador Insulza, por su término, señor presidente, fuera menos concentrada en el año 3 y 4. Solamente para darle un ejemplo. En el original teníamos un aumento... Esto ya viene aplanado ya. No quedó tan aplanado como nos gustaría, pero ya viene aplanado. Entonces, por ejemplo, el año 1 teníamos 17 fiscales, ahora hay 70. Teníamos 42 profesionales, ahora hay 100. Exactamente. Para el 80, teníamos para un total de 8.619 el primer año y ahora tenemos 14.696. Sí. Entonces, se hizo ya un esfuerzo, aunque, por supuesto, y eso tiene que ver con restricciones presupuestarias, evidentemente, senador. Y, por último, y con esto, para darle el paso al Ministerio Público, presidente, me parece muy importante lo que usted señala, en el sentido de que toda política de esta magnitud debe tener un análisis de política pública, ¿no es verdad? Ver cuáles son las alternativas y decir que en este caso esta es la más eficiente. En un punto en particular que usted señala, presidente, respecto de los incentivos, efectivamente el proyecto se pronuncia por una modificación o una mejora, como veíamos, respecto del compromiso de desempeño individual frente a un compromiso de desempeño colectivo, que junto con la estructura, la mejora de la estructura para que el fiscal nacional pueda fijar esas grandes metas, va a ir alineando mejor a la institución. Entonces, ahí nos va a explicar, digamos, la jefa de estudio, por su intervención, señor presidente, cómo está en el detalle, pero efectivamente se han dado pasos en esa dirección para que tengamos una medida de productividad y efectividad que vaya en la línea de lo que se requiere en el proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Ana María. Bueno, por su intermedio, señor presidente, entonces, tratando de abordar varias de las preguntas que acá se efectuaron. A ver, lo primero, en relación a los ingresos en materia de crimen organizado. Las categorías de crimen organizado comprenden fundamentalmente homicidios, secuestros, trata de personas y todo lo que es la ley de drogas, ¿ya? Entonces, si uno ve la curva, fundamentalmente el año 2006-2008, digamos, fue consecuencia de la dictación de la ley 20.000. La ley 20.000 se dicta el año 2005 y fue ahí donde se distingue entre microtráfico y tráfico, lo que hizo de cierta forma aumentar ostensiblemente las denuncias, ¿ya? Sin embargo, lo que hizo relación con la ley de drogas se ha mantenido en el tiempo, nuestros ingresos, sin perjuicio de que nosotros hemos aumentado los últimos años de manera importante nuestras incautaciones, pero los principales problemas que tenemos en materia de crimen organizado dicen relación con la complejidad y con el fenómeno de los homicidios. Los homicidios van a ser invisibles a estos datos, no son muchos, afortunadamente. Nosotros tenemos, somos los encargados de proveer datos al Observatorio de Homicidios, y sacamos un informe anual sobre los homicidios en nuestro país. Estamos hablando del orden de 1.300 homicidios que se reportan anualmente. El pic registrado fue el año 2022 con una tasa de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa ha ido descendiendo, pero digamos de manera muy lenta, después del pic que se registró particularmente en ese año.
Y evidentemente esos casos, como le señalé, senador, son invisibles, digamos, a los grandes números, pero a nosotros nos representan una enorme complejidad. 17% de los homicidios son atribuibles al crimen organizado. Y de ese 17% a nosotros nos toman investigaciones bien importantes, varias de las cuales son emblemáticas, casos que están vinculados al crimen organizado, Tren de Aragua y una serie de organizaciones criminales que operan en nuestro país que han sido absorbidas a través de los denominados equipos ECO. Y en eso me gustaría detenerme en términos de que nosotros ya hemos hecho cambios orgánicos a pesar de no tener cambios en nuestra orgánica, como fue la implementación de los equipos ECO. Los equipos ECO hoy están en 10 regiones del país. Nosotros hace muy poco sacamos nuestra evaluación de dicha implementación de la política pública. Presentamos resultados exitosos en términos del aumento de la tasa de formalizaciones y de la tasa de casos de prisión preventiva, y vamos a seguir implementando esa política. Pero esa política, si me permiten, fue implementada con recursos del Ministerio del Interior, personal honorario. Entonces, si ustedes nos consultan respecto a los aumentos presupuestarios, sí hemos tenido aumentos presupuestarios importantes, pero aumentos en cantidades fiscales no han sido importantes. Nosotros, la última ley de fortalecimiento fue el año 2005. ¿Esos aumentos presupuestarios dónde fueron entonces? Si tenemos 4 veces más presupuesto y tuvimos... Nosotros no podemos ampliar nuestra planta de personal por presupuesto. Lo único que podemos aumentar es en materia de honorarios. ¿Ya? O sea, subieron los sueldos, pero no subieron la cantidad de personas. No se han aumentado los sueldos en esta materia, sino que fundamentalmente lo que hemos ido es ampliando la infraestructura en materia en lo que hizo relación con el Ministerio Público y fortalecimiento de las capacidades. Hemos tenido que contratar analistas, todo eso lo hemos hecho como hemos podido a través de los recursos de honorario. La dotación, por ejemplo, de analistas ha aumentado muy importante porque evidentemente para poder abordar el crimen organizado, buscar las redes criminales, eso no se hace tramitando caso a caso, se hace con análisis criminal. Y eso lo hemos tratado de hacer con lo que tenemos y con los aumentos presupuestarios que se nos han entregado, que han sido fundamentalmente en honorarios y en recursos para ir fortaleciendo sobre todo las capacidades institucionales, particularmente en la compra de tecnología. Nosotros hemos invertido bastante en tecnología. Pero sabemos que tenemos varios desafíos en esta materia. Le quiero recordar a esta comisión que el fiscal Valencia lleva 2 años en su cargo y en relación a eso, una de las primeras cosas o materias que él decidió abordar fue precisamente lo que hizo relación con las metas. Y ahí voy a la pregunta del senador Gaona. En relación a las metas, el Ministerio Público tiene el CGI, que se denomina, que es lo que emula, digamos, todo lo que hizo relación con la meta de desempeño del Estado, ¿ya? El CGI. Y ese CGI particularmente está orientado al cumplimiento de ciertos procesos institucionales que son, digamos, bastante gravitantes, que se relacionan con atención de víctimas, que efectivamente las víctimas sean contactadas. Bueno, y hay una serie de proyectos vinculados a eso. Pero fuera de esas metas del CGI, y quisiera recalcar esto, no hay ninguna meta del Ministerio Público orientada al archivo de causa o orientado al término de causa. Eso no ha existido nunca ni va a existir por parte de esta administración, ¿ya? Nuestras metas y las metas que se dictaron el año 2024 y que los fiscales regionales las cumplieron, apuntaban a aumentar la cantidad de sentencias condenatorias en procedimientos ordinarios y abreviados. Y los fiscales regionales las cumplieron, sus metas. Puedo decir respecto del año 2024. Para el año 2025 les trazamos metas similares, sin embargo, tratándose de los aumentos en materia de complejidad, les dijimos que es necesario aumentar la cantidad de sentencias condenatorias en los delitos de mayor complejidad. Y de hecho se trazó una meta de aumento de un 0,5 y un 1% respectivamente, tratándose de los procedimientos ordinarios abreviados. Y eso es algo inédito en la institución. No habían existido en las anteriores administraciones metas asociadas a las sentencias condenatorias. Entonces han habido cambios relevantes en la gestión con los instrumentos que ya contamos. Y tenemos el compromiso de poder, en ese sentido, continuar precisamente aumentando el desempeño que se trasunta en sentencias condenatorias y nunca en materia de archivos provisionales. De hecho, otra de las metas que les tenemos a los fiscales regionales es la disminución de los archivos provisionales con imputado conocido, o sea, particularmente con imputado conocido. Si usted conoce el imputado que se archive, la verdad que ahí evidentemente hay alguna inactividad que es relevante abordar y por eso también le hemos puesto metas en ese sentido que las están cumpliendo.
¿ya? Pero esas son nuestras metas institucionales, nunca orientadas al término sin que me dé una investigación. ¿Ah? Y ya para ir finalizando, con parte de las preguntas que se plantearon, hay, como señalé, cambios orgánicos bien importantes que van orientados a la gestión. ¿Ah? La creación de la unidad de supervisión lo que busca precisamente es controlar la gestión que se está dando en materia de persecución penal, que hoy está entregada de manera exclusiva a los fiscales regionales. El fiscal nacional no tiene potestades, particularmente para estar haciendo una supervisión de las causas y que éstas sean cumplidas de acuerdo a los parámetros y sobre todo para o poder ver aquellos casos, como dicen los economistas, los casos outliers. Hoy en día nosotros no los podemos ver. ¿Ah? Y por eso creemos que el sistema de supervisión y la implementación de un software y las medidas de herramientas tecnológicas, que gran parte de nuestra inversión ha sido precisamente en hacer ese avance tecnológico, nos permitan ir detectando aquellos casos de incumplimiento. ¿Ah? Y eso es algo que viene muy importante con este proyecto. Sin embargo, también como mencioné, es importante mirarlo en conjunto con el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial, ¿ah? Porque ahí están los mayores cambios en términos de nuestra orgánica y cómo se van a gestionar las causas de la persecución penal con las distintas fiscalías regionales, pero también con una Fiscalía Supraterritorial que tendrá competencia respecto a los delitos de crimen organizado y alta complejidad, y también los sistemas regionales, como dije, que van a estar especializados en materia de crimen organizado, alta complejidad, y robos violentos contra la propiedad. Ahora, para cerrar en relación a lo que decía, a la pregunta relativa a las remuneraciones, nosotros tenemos una remuneración que es fija, pero con un porcentaje variable que es de un 18%. ¿Ah? Y ese 18% está precisamente asociado a este CGI que yo mencioné, que es básicamente los bonos que son, digamos, de naturaleza institucional, y un porcentaje importante aquí viene modificado o las reglas vienen modificadas de manera que no solamente sean metas de naturaleza individual, sino metas de carácter colectivo. ¿Ah? Porque la mayoría de la persecución penal no se desarrolla por personas individuales, sino por equipos. Y por eso es importante entonces premiar el abordaje colectivo de las causas. Con eso termino. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Yo le quiero pedir que se nos pueda enviar un resumen de cómo son las remuneraciones, simplemente, y explicar en profundidad el CGI para poder entenderlo antes también de poder votar este proyecto. Antes de que iniciara la sesión, conversamos con los colegas de que la idea es que, dado que este es un proyecto donde somos también comisión técnica y queremos darle celeridad, los senadores aquí presentes puedan eventualmente con sus asesores reunirse y que podamos definir aquellas materias donde queramos tener votaciones separadas, profundizar y eventualmente para no tener una votación tan extensa, porque si es que vamos artículo por artículo, dado lo largo del proyecto, podríamos claramente estar 3 meses en esto, y cosa que no queremos que ocurra. Entonces, invito a los colegas y le voy a pedir al Ministerio Público que a través de la Secretaría nos diga quién puede también, y también obviamente el Ministerio de Justicia, cosa que los asesores en esa mesa técnica puedan tener una contraparte para hacer las consultas pertinentes, cosa que vayamos despejando las dudas. Y mi intención es poder volver a citar la próxima semana para poder seguir la discusión, obviamente teniendo esas conversaciones previamente. Así que les agradezco a todos y vamos a proceder al segundo punto de la tabla. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo punto de la tabla, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón en los agentes policiales de la Policía de Investigaciones y su estatuto personal. Nos acompaña el ministro Elizalde y entiendo que la subsecretaria Macarena Lobos, que la vi por ahí, no sé si sigue acá. Voy a pausar por 2 minutos la sesión. Muy bien, se reanuda la sesión.
Secretaria, para que podamos dar cuenta del segundo proyecto. Presidente, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y su estatuto del personal. Le corresponde pronunciarse solamente respecto de las normas de su competencia, que en este caso son todos los artículos del proyecto. Esta iniciativa fue informada en general y en particular. Sí. Es que es un proyecto de plantas y asignaciones entero. El proyecto ya está informado por la Comisión de Seguridad Pública, que lo consideró en general y en particular. Entiendo que la presentación la va a hacer el ministro Elizalde, sí. Ministro, lo escuchamos. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. Le deseo un feliz año a todos los integrantes de la comisión. Quisiera, en primer lugar, excusar a la ministra Toá, que va a estar yendo y volviendo de Santiago a Valparaíso durante el día, pero le era imposible participar en esta sesión porque tiene un compromiso en Santiago. De todas maneras va a estar en la tarde acá en el Congreso. Y voy a hacer la presentación somera respecto del proyecto de ley que moderniza el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigación de Chile y su estatuto del personal. Bueno, el sentido básico de este proyecto es aumentar la dotación de los agentes policiales. Se crea un escalafón de agentes policiales estudiantes y 3.072 nuevas plazas. De esta manera se busca dar una respuesta más efectiva y oportuna, mejorar las condiciones de los agentes y también de los estudiantes incorporados a la planta institucional. Y lo más relevante es que con este aumento de dotación se va a liberar de determinadas tareas que no son propiamente de carácter investigativo, que no están vinculadas a la investigación criminal, a los oficiales, en este caso los detectives de la Policía de Investigaciones. Y por tanto, de esta forma se va a contar con una mayor dotación para desarrollar las distintas tareas que debe realizar esta institución. ¿Por qué se requiere emplear la dotación de agentes policiales? Por la carga de trabajo que es creciente, hay una mayor profesionalización en la investigación criminal y se hace necesario, por tanto, ampliar esta planta. Y hay múltiples funciones que desarrollan estos agentes que requieren de una mayor dotación, de la que originalmente se concibió cuando se dictó la ley respectiva. A través de esta iniciativa se propone una relación entre agentes policiales y oficiales policiales de 1 a 2. La ley del año 94 establecía una relación de 1 a 4, pero hoy día estamos en una relación de 1 a 8 o más bien 1 a 9. Y por tanto es necesario restablecer esa relación. Estamos lejos del 1 a 4 que se pensó originalmente, pero se queda un paso adicional y reducirla de 1 a 2. Como ejemplo, hoy día tenemos muchos oficiales de la Policía de Investigaciones que están cumpliendo funciones en el aeropuerto, en vez de estar destinados a tareas propiamente investigativas. Y por tanto, a través de este aumento de la dotación de los agentes policiales, se va a permitir liberar estos recursos y destinarlos a funciones conforme a las cuales han sido incorporadas a la institución esas personas y conforme a las distintas capacitaciones y la formación profesional que tienen. En la actualidad, además, la Policía de Investigación no cuenta con plazas para la formación de agentes policiales. Esto es bien especial y bien injusto, diría yo, porque lo que se produce es que finalmente los estudiantes están en calidad de contrata, se les contrata, en modalidad de jornal. Y cuando egresan, no ingresan inmediatamente a la planta, sino que están bajo la modalidad de contrata. Entonces se les contrata jornal mientras son estudiantes y después se están en contrata. ¿Cuál es el absurdo y lo injusto de esta situación? Que tenemos hoy día en las calles a agentes policiales que tienen una placa, que tienen una pistola, que desarrollan funciones que son riesgosas, y se produce el absurdo de que si uno pudo entrar a la planta y otro está en modalidad de contrata, si los dos son heridos, a uno se lo llevan al hospital de Carabineros y al otro se tiene que atender por FONASA. Y por tanto esa es una situación que obviamente se corrige a través de la creación, de las modificaciones que se establecen en esta ley. Porque finalmente están con el mismo riesgo. No olvidemos que originalmente la Policía de Investigaciones tenía básicamente lo que son los detectives. Y posteriormente se creó la figura de asistentes policiales, que eran básicamente los conductores. Pero poco a poco empezaron a tener tareas
de distinta naturaleza, incluso más compleja, empezaron a participar en operativos, etcétera, y se crearon distintos tipos de asistentes. Y hace un par de años atrás, en el caso de los llamados asistentes policiales, se les modificó el nombre conforme a una moción del Senado, y hoy día se llaman agentes policiales. Se forman en la Policía de Investigaciones ambos grupos, sin embargo, unos ingresan a la institución y otros tienen esta modalidad jurídica especial que no le otorga la protección adecuada conforme a las labores que están realizando. Y por eso, el equivalente en el caso de Carabineros, es el equivalente a los oficiales y suboficiales de Carabineros. Pero el caso del suboficial de Carabineros forma parte de la institución con los mismos derechos que los oficiales. Y no hay una distinción. Aquí, al contrario, como existe una dotación que es limitada, entonces, en la medida que se van generando vacantes, van ingresando a la planta, pero mientras tanto están en calidad de contrata y, por tanto, tienen este trato injusto que el proyecto tiene que resolver. Tengo entendido que la protección del presidente del Senado está radicado en la Policía de Investigación y si le pregunta a las personas que andan con él, le van a contar esto mismo. Efectivamente, algunos por antigüedad ya están en la planta, otros no, y sin embargo, para efectos del trabajo que realizan y del riesgo, es el mismo. Y por tanto, se propone crear este escalafón específico para su formación y además actualmente los egresados, como señalé, son contratados como contratas sin acceso directo a la planta institucional, lo que se soluciona a través de la creación de este nuevo escalafón. Las modificaciones entonces a la ley 19.586 establecen, en primer lugar, se amplía el escalafón de agentes policiales. Durante el primer año de vigencia se crean 1.233 nuevos grados 17, bueno, no voy a entrar en el detalle porque eso... pero son los grados y los cargos que se crean en cada grado de los agentes policiales. Y se pasa, y esto es lo relevante en los grandes números, de una planta de 950 agentes policiales a 3.012. Y adicionalmente, el 1 de enero del 9º año siguiente a la publicación de la ley, se crean cargos adicionales, lo que va a permitir una ampliación de la planta a 4.022 agentes policiales. ¿En 4.022 o a 4.000? A 4.022. A 4.022. Por eso es la relación 1 a 2, porque hoy día 8.000, 9.000 detectives y 900.000, no 900.000, 900.000 agentes policiales, y por tanto pasa a una relación de 4.000 a poco más de 8.000. Y se crea el escalafón del agente policial estudiante, con 250 plazas, en el grado 20. Entonces, desde el momento en que ya están en la escuela, son parte de la institución como parte del escalafón estudiante. Y se incorporan los agentes policiales estudiantes como personal de nombramiento institucional que no son formados en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile. A propósito del comentario que realizaba el senador Gaona respecto a los centros de formación técnica. Los agentes policiales son designados mediante resolución de la Dirección General a propuesta del Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones de Chile, de la PDI, y tienen normas similares a la existente para los aspirantes a oficial. Son los estudiantes para ser detectives. Y por tanto se modifican los requisitos para ser incorporados. Se establece que en el caso de los agentes policiales estudiantes se debe contar con licencia media o su equivalente, y para ingresar al escalafón de agentes policiales, esto es cuando egresan, se deberá haber aprobado el segundo semestre del curso de formación impartido por el Centro de Capacitación Policial de la Policía de Investigaciones de Chile. Es decir, tienen que rendir y aprobar las pruebas correspondientes en la formación que reciben por parte de la PDI. Se incorporan nuevos tiempos mínimos de permanencia en los grados y se establece la posibilidad de ingreso de la institución a los agentes policiales estudiantes que no aprobaron el curso de formación impartido por el Centro de Capacitación Profesional de la PDI. Por tanto, esta es una causal de retiro absoluto. Es decir, el que pasa las pruebas se incorpora a la institución, el que no, esa es causal de retiro absoluto. Y se regula la pensión de retiro de invalidez para los estudiantes de los planteles educacionales, es decir, para los aspirantes a oficial policial y agentes policiales estudiantes. Es decir, esto para los dos niveles, tanto para los que aspiran a ser oficiales como los que ponen parte de los que están estudiando como agentes policiales o para agentes policiales. Y por tanto están protegidos de mejor forma conforme a la norma de seguridad social correspondiente y todos los efectos que esto pudiera tener por los riesgos que desde ya implica una actividad de esta naturaleza, independientemente que no esté necesariamente en labores operativas en la calle,
pero puede ir a una persona a tener un accidente, en fin, son situaciones que ocurren actualmente. Se regula la asignación y subvención mensual que reciben los planteles educacionales para cada alumno. Esto se refiere a los aspirantes oficiales estudiantes y también a los agentes policiales estudiantes. O sea, por eso la ley crea este escalafón, pero al mismo tiempo regula a las dos escuelas, por decirlo de alguna manera, para efectos de establecer cuál es la subvención y la asignación que se recibirá por los estudiantes que están matriculados y que están recibiendo la formación. Ahí señalan los porcentajes respectivos en relación al grado, el grado del estudiante correspondiente, sea el aspirante oficial o el agente policial estudiante. Y también se establece una asignación o subvención para la Escuela de Investigaciones Policiales, también conforme a un porcentaje respecto a los grados correspondientes. Ya para ir finalizando, hay una determinación de la dotación máxima. Esto se realiza, me parece que todos los años, antes del 1 de junio, si mal no recuerdo, en el proyecto de ley, y por tanto se establece cuál es la dotación máxima de ingresos de agentes policiales y estudiantes del Centro de Capacitación Profesional. Eso provoca la modificación de la ley de la policía. Ya, esto modifica el decreto de ley 2460, que es la ley orgánica constitucional de la PDI. Perdón, la ley orgánica, no constitucional, la ley orgánica de la PDI. Le puse mucho con constitucional. Hay disposiciones transitorias, 3 puntos que me interesa destacar. Durante el primer año se realizan los encasillamientos y reencasillamientos. Esto es bien relevante porque se crea el escalafón de estudiantes, agentes policiales estudiantes, pero al momento que ingresan van a ser parte del escalafón de la institución y no van a tener que esperar que se abra un cupo en la planta estando en esta situación de contrata, que yo señalé que era lo más injusto. El senador, no sé si está el senador de la UB, pero básicamente lo dije y lo quiero reiterar porque me parece que lo más relevante, y a mí es lo que más me gusta del proyecto, que es que hoy día están corriendo el riesgo en las calles funcionarios de la Policía de Investigaciones y dos que son heridos no operativos. Uno se atiende conforme a todas las, podríamos decir, normas de seguridad social propias de la PDI y otros conforme al sistema de salud común. Entonces uno se va al hospital de Carabineros y el otro se va literalmente al hospital público más cercano. Entonces, durante del primer año de vigencia esta ley se realiza el encasillamiento y recasillamiento de todos. En el artículo 2º transitorio se regula la forma en que se realizará el encasillamiento del escalafón de agentes policiales. Y finalmente el artículo 3º transitorio establece la regla de la imputación del gasto fiscal. Y por último, estos son los costos asociados al proyecto. Como estamos hablando de costos que son de carácter permanente, entonces la proyección se hace para el año 2055 con una planta de 4.022 agentes policiales. Tenemos 900, con todo este proceso de transición se llega finalmente a 4.022 y ahí están los costos en materia de remuneraciones, aportes a fondos previsionales, gastos en salud, gastos en formación de los agentes policiales estudiantes, las pensiones de retiro y Montepios. Y el proyecto, por tanto, supone ingresos fiscales por descuentos previsionales por 3.312 millones. Se crea el fondo de pensiones, esto es para el fondo de pensiones, para la cotización de salud de IPRECA, la cotización del fondo de revalorizador de pensiones y el fondo para el hospital de IPRECA. Y ahí están los costos asociados. El total de costos, 56.000 millones, y el total de ingresos, 3.300 millones y fracción, en ambos casos. Muchas gracias por su atención. Nos parece que este es un proyecto fundamental dentro de la agenda de seguridad que el gobierno está impulsando con acuerdo de ambas cámaras, donde ha tenido un rol fundamental, lo quiero destacar, el presidente del Senado, con el objeto de ir avanzando en el fast track legislativo y en otros proyectos adicionales de modernización institucional que no necesariamente forman parte del fast track, pero que son fundamentales para que las instituciones que están a cargo de la persecución penal cuenten con más y mejores herramientas para desarrollar su trabajo, razón por la cual obviamente esperamos que el proyecto se apruebe. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a los colegas. Senador Lagos Weber. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los ministros y a los asesores que lo acompañan, de las autoridades. Una pregunta por el informe financiero. En la lámina anteúltima, la última lámina, ahí estaba si esa la comparo con el informe financiero, en su página 1, en el segundo bullet sobre se armoniza el escalafón de agentes policiales, etcétera, se dice
que se incrementa la planta de apoyo general de la PDI de las 950 a 4.022. Esa es como la meta que se va a llegar. Este incremento será implementado conforme a la siguiente gradualidad. Entonces habla del primer año de vigencia, después, y después habla del 9º año de vigencia, que se incrementará a 4.022. Entonces yo entendía que eran 9 años la gradualidad, pero más adelante, en el mismo informe financiero, la página 3, hay un cuadro que va del 2025 a 2055, que es lo que señala ahí, 2055, o sea, hacen 30 años más. Esto es más largo que la reforma de pensiones. Sí, porque reforma de pensiones estamos hablando de 30 años, 40, no sé cuánto. Entonces, para entender cómo va a funcionar esto, y además en la tabla que está en la página 3 del informe financiero, hay un corte del 2035 y se salta al 2040. Entonces, lo que quiero entender no es una crítica, ¿ya? Solamente para entender cuándo vamos a llegar a los 4.022. Yo no tengo problema que lleguemos el año 2055. Bueno, lleguemos, yo no lo voy a ver seguramente, ¿ya? Pero tampoco es muy grave que yo no lo vea, no es importancia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a operar esto? ¿Cuál es la gradualidad? ¿Cómo es la realidad de la milanesa? ¿Dónde están los 4.022? ¿Están en 9 años más? Como yo entendí en la página 1. No, dice que... No, quiero entenderlo, si no es una crítica. Ahora, si quieren, no hago preguntas. A ver, los nuevos estudiantes son 250 por año porque es la capacidad de formación que tiene la institución. Esto es bien importante, porque uno dice, ¿por qué nos saltamos de 1.000 a 4.000 en un año? Eso no es posible porque sí, pero vamos por partes. Pero que no se trata de que salgan a la calle personas que no hayan sido capacitadas conforme a las capacidades que tiene la institución. Entonces van 250 por año. Pero sobre su pregunta yo tengo una duda que voy a preguntar aquí respecto del salto que se produce entre años. Yo tengo entendido que está aquí, año por año y después cada 5 años. Claro, sí, es que la página 1 de ese mismo informe financiero, ministro, que sale, habla del 9 años. Porque eso es la creación de las plazas. Distinto es cuando se va... senador. Sí, yo soy Luis Pradena, jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías del Ministerio del Interior. Trabajamos conjuntamente con la PDI del proyecto y con DIPRES, porque la ley lo que establece es la creación de plazas, pero esas plazas tienen que ser llenadas por personas que se van a ir formando año a año. Y por lo tanto la proyección es a largo plazo, porque hay que entender también que la escuela como estructura tiene una capacidad limitada, porque es la misma escuela que forma los oficiales donde se forman los agentes policiales. Entonces, por lo tanto, son 250 por año gradualmente. No quiero una explicación de si está bien pensado o no el sistema. Quiero saber cuándo se llega a los 4.000 funcionarios adicionales. Ya, 2055. Es que eso no parecía buena de primera. Tiene toda razón. Claro, es bien importante para poner el... Senador Insulza. Y después en realidad, nosotros tenemos que reconocer que existiendo los problemas que existen en el país hoy día, es normal también que esto obligue a ampliar plantas en distintos organismos ligados a la seguridad pública. Incluso se convierte la seguridad pública ya en una carrera. Tanto las escuelas de Derecho de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valparaíso tienen licenciaturas en seguridad pública. En mi tiempo ni soñaba que fueran a tenerla. Por lo tanto, que esto es una realidad. La acabamos de ver además cuando hablábamos de la Fiscalía, naturalmente el aumento sustantivo de personal en eso también, y seguramente yo creo que es indispensable ampliar de manera mejorar sustantivamente la relación carabinero de carabineros por ciudadanos que existe en este país, que es de las más bajas del continente. Lo que a mí me preocupa, presidente, como siempre lo digo, es que el otro día el Mercurio decía que ya estamos llegando al 1.000.000 de funcionarios públicos y vamos a seguir. Y yo creo que eso no digo que esté mal, pero digo que también en algunos otros sectores de la administración pública habría que balancear esto. Estimado, escuchemos al senador Insulza, ministro. Si la verdad me permitirá hablar, por favor. Yo sé que no digo cosas... Hablemos de uno, si no es difícil. Es bastante... A mí me gusta que no me victimizo, pero la verdad es que una lata estar hablando cuando están hablando otro por el lado de él. Pues, así que muchas gracias, presidente, voy a decir eso nomás. Gracias. Senador García. Ministro, si quiere hacer referencia a
a la consulta que hacía recién. Sí, y también Voy a decirlo de otra manera, yo quisiera saber también qué planes existen en el gobierno, porque esto va en aumento. O sea, la carrera de la seguridad pública va en aumento, porque la seguridad pública es un fenómeno en crecimiento, se forman profesionales, se forman servicios, se amplían las fiscalías, y ahí existen carreras universitarias ya sobre este asunto, y eso está bien. Pero el problema es que yo creo que nosotros también tenemos que mirar, nuevamente lo digo esto acá, en el sentido de una cierta reforma del Estado a la cual debemos llegar porque estamos llegando al 1.000.000 de funcionarios públicos. Y en todas partes hacemos crecer los funcionarios públicos, como los acaba de demostrar la representante del Ministerio Público, muchas veces sin destinar recursos a ellos. Entonces es una preocupación. No digo que no sea necesario esto, ciertamente es necesario. Basta mirar como las colas en el aeropuerto para entrar al país para saber que hay falta gente en las casetas que permiten ingreso. Basta con mirar lo que pasa en la Fiscalía, que realmente estamos, como decía con anterioridad, cerca de los 1.300 casos por fiscal, para saber que se requiere más gente. El problema es que en qué lugar de la administración pública se va a requerir menos gente alguna vez, porque realmente crecemos de manera bastante sustantiva, ¿no? Un segundo, señor Gaona, y después usted. La planta de apoyo general de la PDI desde 950 actuales a 4.022. Hasta ahí está claro, y yo entiendo que por la presentación es al año 2055. Por la presentación, pero después, a renglón seguido, dice: este incremento será implementado conforme a la siguiente gradualidad. En el primer año de vigencia aumentará de 950 a 3.012. Es decir, que vamos a tener una capacidad de formar 2.000 en un año. Por eso, déjeme terminar. ¿Cómo se hace eso? Entonces, el incremento ahí de 2.062 cargos. Dice el primer año de vigencia. Después dice en el 9º año se incrementará a 4.022. O sea, 1.010 más al 9º año, que se entendería a partir de esto que desde el segundo, desde el año 2 al año 9. Entonces, yo entiendo que la capacidad de la escuela de formación policial no da para formar 2.000 en el primer año de vigencia, salvo que me digan que este proyecto va a entrar en vigencia en 10 años más y va a estar en régimen en 20 años más. Eso en realidad yo, después de leer, quedo igual de confundido que el senador Lago. Quiero que lo puedan aclarar. Lo primero es que cuando se realiza el encasillamiento, se hace respecto de los funcionarios que hoy día han egresado, han terminado su formación, forman parte de la institución, pero no están incorporados a la planta. Ya, y que es la referencia que dice que estos funcionarios que estaban esperando que se abriera un cupo y cada cierto tiempo rinden una prueba, y los que tienen los mejores puntajes van ingresando. No sé cuál es. 1.800 debe ser. No, son 900, en la planta son 950 y los que están en contrato de aviso. Pero es menos que eso, obviamente. Ya, eso es lo primero. El encasillamiento. Claro, pero una cosa es crear la planta y otra cosa es poder llenar. Tengo tanto que mi stock de funcionarios hoy día contrata son tantos. Eso pasa a la planta, por eso se reduce en primer año de vigencia. Son 366 a contrato. Ministro, les pido que ocupemos el micrófono porque tengamos una conversación un poco más ordenada. Estábamos revisando aquí los datos con los representantes del Ministerio Interior, pero son 366, que son los que están en esta situación que yo señalé que era injusta. Porque como no hay cupo en la planta, entonces están a contrata, pero a todo el efecto ya egresaron de su etapa de formación y están en labores institucionales y en muchos casos labores operativas.
Y después hay un crecimiento de 250 por año. Lo que pasa es que aquí también hay que incorporar que hay quienes van pasando a retiro, etcétera. No todo necesariamente permanece todo el tiempo en la institución. Y por eso se hace esta proyección, que son 10 años de crecimiento de 250 y posteriormente se establecen estos aumentos adicionales hasta el año 2055, que son el año... Pero ¿Por qué el noveno año se incrementa a 4.022 cargos? no, pero no es el noveno. Sí. Se crea la planta queda... Se crean más plazas Se quedan más plazas. para llegar a las 4.022. Para llegar a los 4.022 en 2055, en el noveno año. Senador García, pide la palabra. Presidente, es que en realidad la confusión está en el informe financiero. Porque el informe financiero dice, se incrementa la planta de apoyo general de la PDI de 950 a 4.022. Esos son los 250 que no son anuales estrictamente, pero los primeros años son anuales y después un poco más espaciado. Pero después dice, este incremento será implementado conforme a la siguiente gradualidad. En el primer año de vigencia aumentará de 950 a 3.012 cargos. Y nosotros entendemos que aumenta de 950 a 250 más. O sea, 1.200. Y agregan, se aumentan 2.000 cargos. Y en el año 10, como dice el senador Lagos Weber, se incrementa a 4.022 cargos, 1.000 cargos. Entonces, estas cifras parecen inconsistentes, por eso que si se pudieran aclarar. Sí, adelante. Muchas gracias, Rafael Collado, jefe jurídico del Ministerio del Interior. Para explicarlo así en simple, lo que hace la ley es crear plantas, ¿ya? Por lo tanto, son espacios, cajitas, en donde tienen que eventualmente entrar personas. Que tienen que tener una formación. Se crean 2 lugares de cajitas. Están las cajas de los agentes policiales en distintos grados. Esos grados, en el primer año, se establecen en 3.072 en su totalidad, y esas cajitas se van a ir llenando a medida que se llene la escuela, que además se le crean 250, de nuevo, espacios a la escuela, no personas, espacios. La escuela tendrá la posibilidad de ver si es que llegan 200, 230. Esos cálculos son los que es la tercera columna de DIPRES en el IF. Es decir, en el primer año, nosotros creemos que la gente que estaba y que reconocemos los 366, la gente que llegará a la escuela con una proyección, van a ser 1.200 X agentes policiales el primer año. Y así el segundo año. Entonces, el cálculo es de cajas. Lo que estamos haciendo es crear cajas. Y lo que quiere hacer la PDI es ir con la escuela, tratando de ir, obviamente llegando al tope, por eso es una proyección, a la mayor cantidad de personas que estén dentro del grado 17, del grado 15, del grado 14, que están ahora habilitados. Hoy no tenemos esa habilitación legal. Lo que estamos haciendo es habilitar la posibilidad de que existan agentes policiales grado 17, que primero tienen que ser formados, y para eso vamos a hacer crecer el Centro de Formación Técnica en 250 plazas que hoy no existen. Ministro. El cupo se crea y por tanto hay tantas plantas disponibles, pero se va llenando conforme a la capacidad de formación institucional. Y por eso se amplía la planta a 3.000 y tanto, pero no significa que haya 3.000 y tantos funcionarios. Es parecido a lo que ocurrió con Carabineros cuando se han aumentado las plantas. De hecho, no están todas las plantas hoy día ocupadas en Carabineros. Podría ocuparse más. Entonces, se crean 3.000 cupos. Y al noveno año se amplían a 4.000. Esos cupos, ¿cómo se van llenando? Conforme a la capacidad de formación que tiene la institución. Pero no es que cada año egresan 250 y se crean 250 cupos ya. Ya la planta se crea, podríamos decir, es una planta potencial. Es el techo. Es una planta potencial y se crea en el primer año, se aumenta a 3.000 y tanto y a 4.000 y tanto el noveno año. Y se va proveyendo. Muy bien. ¿Puedo complementar? Sí, Solo para complementar que además, como se crean cajitas en distintos grados, o sea, no solo en el grado más bajo, va a generar un encasillamiento de los que no están y de reencasillamiento. O sea, los que tiene, justamente porque hoy día, no sé, pues un grado 11 no puede ascender a un grado 12 porque no tiene cupo. No obstante, tiene el requisito del tiempo en el grado cumplido y además los requisitos de estar en lista 1 de clasificación. Entonces, por eso se va a ir llenando de a poco. Justamente. Plazas. Al tiro, automáticamente no. Eso es imposible. ¿Se puede decir de manera alguna?
Solo puede ser un comunicado que vamos a tener 4.000 funcionarios más. Porque vamos a crear plazas, vamos a crear policías. O sea, desde el punto de vista comunicacional, mal podríamos decir, contaremos con 4.000 detectives más. Vamos a crear 4.000 posibilidades de detectives más. Eso hay que decir. Muy bien. Agentes policiales. Vamos a crear la potencialidad de tener 4.000 más. Vamos a financiar, vamos a haber aprobado el financiamiento de 4.000 futuros eventuales. Eso. Para que no nos confundamos que vamos a tener 4.000 más. Y para terminar, Ministro. sí, sobre la pregunta del senador Insulza, él plantea un tema que es bien relevante, que es que cuál es el tamaño del Estado, cuántos funcionarios públicos se justifican, etcétera. Yo no quiero con esto evadir la pregunta de fondo, pero en lo que respecta a las labores de seguridad, tenemos que aumentar la dotación de la PDI, eso es evidente. Si hay otras áreas donde se podrá discutir si hay mucho o poco funcionarios públicos, ese es un debate de otra naturaleza y es más... Que también le corresponde a usted. Más estructural. La fusión de ministerios, por ejemplo, que es algo que hemos conversado. Pero lo que respecta a este proyecto, que es el que respecto al cual se tiene que pronunciar la comisión... Acabamos de aprobar el Ministerio de Seguridad, esta comisión que nos costó mucho. Esperamos su liderazgo, ministro, para que podamos fusionar unos 3 o 4 ministerios en uno. ¿Ah? Confiamos en usted. Y, de hecho, traspasamos muchas de las funciones de la CISPRE a Interior, ¿eh? Para una mayor racionalización. La DCI, estudios. Nosotros vemos los decretos. Bueno, eso. Senador Insulza. Yo pregunto, la verdad es que, y ahora que tenemos un Ministerio de Seguridad Pública, probablemente sea el lugar donde hay que hacer eso, si existe un estudio efectivo sobre esto. Pues yo por lo menos quiero decirlo con mucha franqueza. Hace unos 2 años atrás yo estaba en Arica y llovió. Llovió en Arica, ustedes saben que es terrible cuando llueve en Arica, pues todo se inunda. Es decir, cuando llueve en Bolivia, en realidad, porque todo el agua cae hacia abajo. Y entonces hubo que custodiar un lugar que se había llenado y había 8 carabineros y 18 detectives que estaban haciendo trabajo de custodia, que es lo que tiene que hacer Carabineros, porque se supone que los detectives están investigando delitos, no que estén haciendo guardia. Ahora, cuando yo pregunto en qué se gastan los carabineros que tenemos, en qué se usan, la verdad es que la mitad de los carabineros están dedicados a investigación. Entonces, en algún momento hay que hacer un estudio sobre esto, sincerémoslo entre nosotros mismos. Porque es decir, los mejores recursos para hacer investigación científica de criminalidad están en Carabineros y no en investigaciones. Y esa es la realidad. Los mejores laboratorios están ahí porque Carabineros es una institución más antigua y tiene más recursos. Entonces, ¿en qué momento vamos a racionalizar la función policial también? O sea, esto no se trata de echarle cada vez más gente al montón de policías, sino que de usarlos adecuadamente para que cumplan una función. Y yo repito, yo soy un entusiasta partidario de un aumento del número de carabineros, porque creo que en términos de carabineros por habitante tenemos un déficit tremendo. Pero ese déficit se hace mayor todavía cuando esos carabineros no andan en la calle, sino que se han dedicado a otro tipo de actividades. Entonces, yo no me estoy oponiendo al proyecto, pero si estoy diciendo que en este momento, en algún momento hay que hacer una discusión de racionalizar esto, y yo le quiero recordar... Que tengamos todos los funcionarios que sean necesarios, pero que sean realmente necesarios. Y yo le quiero recordar, porque esto lo hicimos juntos con usted en la Comisión de Seguridad, que esto creo que fue hace 2 o 3 años atrás, que aprobamos un proyecto de ley de actuación preferente de la Policía de Policía de Investigaciones. Entonces, es verdad que y fuimos suficientemente cuidadosos, estuvimos juntos en esa discusión, senador Sousa, para que esto no fuese un día para otro por la misma razón que usted acaba de decir. Porque en el fondo, si hacíamos la especialización de la Policía de Investigación exclusivamente y sacábamos a Carabineros de cualquier investigación, la transición iba a ser muy brusca. Entonces, me acuerdo que ese proyecto de ley, que ya está aprobado, está vigente, va en la dirección de lo que usted mismo plantea, porque efectivamente tenemos que tener, bueno, gradualmente que sea solo la Policía de Investigaciones, pero esa transición había que hacerla con cuidado por las razones que usted mismo acaba de mencionar. Le ofrezco la palabra al senador Lagos Verde y después al Ejecutivo para que después, antes que terminemos la hora, que nos quedan 10 minutos, ojalá podamos votar este proyecto de ley. No, senador Lagos Verde. Vamos a votar hoy sí, día, ¿no hoy día, cierto? efectivamente. Ya, ¿y va a la sala hoy día, mañana? ¿No hay urgencia para saber? Bueno, eso no me corresponde a mí como presidente de esta comisión, pero aquí tenemos a otro miembro de la comisión que puede ayudarlo más en esa... Sin ánimo, yo creo que hay que votarlo, creo que es importante, pero tal vez para mayor
transparencia de cómo funciona esto, ¿ya? Tal vez para cuando haya la sala, no lo digo como un requisito sine qua non para poder votar, pero sería bueno si pudiéramos contar algunos de nosotros con una tablita que fuera más completa, que incorporara los 366 que andan dando vuelta, que los de la injusticia lacerante, etcétera. Un poquito de mejor pedagogía. Sí, para saber cómo hacer este tema, porque ahora yo veo la tabla que está acá y esa tabla 1 de la página 3, lo que establece, en el fondo podría tener un total al lado que dijera, mire, los agentes policiales que se dividen entre los nuevos estudiantes, ¿ya? Los 250, que son prácticamente los mismos salvo los últimos años, más la planta provista total de agentes policiales, dice, está aumentando. Entonces, me pone cuánto aumenta cada año, pero tal vez qué es lo que incorpora, o sea, para ver cómo evoluciona esto, para saber qué es lo que tenemos hoy día y cómo va a quedar. Y para entender que esto es generar los espacios para poder después, no sé si la palabra es correcta, llenar o contar, pero ese es el potencial que tiene de crecimiento la policía de investigaciones. O sea, así lo entiendo yo con funcionarios de planta. Otra cosa es si tenemos la capacidad de formarlo, que aprueben los cursos, porque no porque entran 250 van a egresar los 250. ¿Ah? Entonces van a generar espacio en esos temas. Ya, para tener más claridad. Muy bien. ¿Quiere responder, ministro? Nosotros esperamos, obviamente, que el proyecto se apruebe y podría eventualmente estar votándose la próxima semana en la sala. Vamos a renovar la urgencia correspondiente y vamos a llegar con toda esta información. El Ministerio del Interior va a llegar con la información correspondiente para resolver estas dudas. Y de todas maneras, hay un estudio que se hizo el año 2021 sobre necesidades presupuestarias de asignación de recursos de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, y que se utilizó como base para la elaboración de este proyecto. Efectivamente, en su momento se hizo una modificación legal hace un par de años atrás que establecía una especie como norma espejo entre Carabineros y la PDI, y eso se corrigió también hace un par de años atrás, entendiendo que tienen especialidades distintas. Obviamente hay ámbitos donde existe cierta similitud, pero son instituciones que son de carácter complementario, y eso se corrigió también, me parece, en una norma que se aprobó hace 2 o 3 años atrás, y que se retiró, de hecho, las funciones que se habían establecido para la PDI en materia de orden público, por ejemplo, que no tenía sentido. Sí, también. Sí. Muy bien. Así está la Cámara. Salió del Senado. Secretaria, le propongo que pongamos en votación, en bloque, el proyecto de ley. El señor presidente somete a votación en particular el articulado del proyecto. Senador Lagos. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Insulza. Yo voy a votar a favor, dejando registrado aquí que dentro de cuando se cumple el 90 años, el 9º año, podamos saber cuántas personas que ingresaron 10 años antes permanecen en el servicio. Porque esto ya ocurrió con Carabineros alguna vez, en el gobierno del presidente Elwin, se aumentó una enorme cantidad de carabineros y al cabo de pocos años esos carabineros se habían ido. Porque estas cosas, estos aumentos que los creo necesarios, menos estudiados de lo que realmente deberían ser, ciertamente no provocan algún problema. Por lo tanto, yo voto a favor, pero con esa prevención. Gracias, senador. Senador García. Presidente. Yo voto a favor y tomo eco de la preocupación del señor Insulza de la modernización del Estado. Y ojalá que, así como hoy día estamos agrandando el Estado en una dimensión que es fundamental, que es la prioridad número 1 del país, ojalá que podamos también avanzar en la agenda, ministro, de fusionar algunos ministerios que, producto de que hoy día el Ministerio de Interior se transformó en un ministerio netamente político, de coordinación política, creo que varios de los otros ministerios que hacen labores similares podrían estar alojados en su interior. Así que voto a favor, secretaria. Quedan entonces aprobadas las normas de competencia de la Comisión de Hacienda por la unanimidad de los miembros de la Comisión y despachado el proyecto, presidente. Muy bien, le agradezco a todos, le agradezco, ministro, a los asesores, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Feliz año a todos.